Esos 73 segundos son probablemente los más reproducidos de toda la historia de la humanidad. Una mañana despejada y fría en Florida. Un transbordador blanco ascendiendo hacia un cielo azul intenso sobre una columna de fuego. Y entonces, sin ningún aviso, una nube de humo donde antes estaba la nave. Dos cohetes propulsores sólidos separándose en espiral el uno del otro, como los brazos de una terrible y trazada sobre el firmamento. En tierra, los padres se cubrían los ojos con la mano y esperaban que los vítores regresaran. Nunca llegaron. Una voz por los altavoces intentó dar sentido a algo que la mente humana no estaba preparada para procesar con tanta rapidez. Y en aulas de todo el país, niños a quienes se les había prometido una maestra en el espacio, permanecían sentados frente a televisores mirando, sin comprender todavía lo que sus maestros ya habían entendido, y lo que los adultos que tenían al lado no podían obligarse a decir en voz alta. Esa imagen quedó grabada para siempre en la memoria de toda una generación. El 28 de enero de 1986, el transbordador espacial Challenger. 7 nombres que el mundo aprendió en una sola tarde y que nunca llegó a soltar del todo. La mayoría de la gente, incluso hoy, podría describir el rastro de humo. La mayoría podría decirte que explotó. La mayoría cree que lo que sucedió aquella mañana fue instantáneo, total, misericordioso en su rapidez, que la tripulación nunca lo supo, que la bola de fuego fue el final de la historia. Pero la bola de fuego no fue el final de la historia. Y lo que ocurrió en los minutos posteriores a que aquellos propulsores se separaron en espiral, y en los días, las semanas y los meses que siguieron, es una historia que la mayoría de la gente jamás ha escuchado. Es más silenciosa que la explosión. Es más difícil de mirar de frente. Involucra una operación de recuperación que se extendió por cientos de kilómetros cuadrados del Océano Atlántico. Una pregunta que los investigadores se vieron obligados a enfrentar y que nunca pudieron responder del todo. Y una serie de decisiones tomadas no para ocultar la verdad, sino para proteger a 7 familias de un dolor que la mayoría de nosotros nunca tendrá que imaginar. Esta es la parte del desastre del Challenger que las cámaras no captaron. Esto es lo que ocurrió después. Antes de continuar, esta historia debe contarse de una manera particular. Los hechos de lo que le sucedió a la tripulación del Challenger son reales, son sobrios y merecen ser tratados con cuidado. La NASA no hizo públicos todos los detalles en los días que siguieron, y con el tiempo, ese silencio ha sido malinterpretado por algunos como secretismo, como un encubrimiento, como algo siniestro. No lo era. La discreción que rodeó la recuperación y el examen de la tripulación fue, según todos los testimonios, un acto de dignidad, un esfuerzo deliberado por evitar que las familias y la memoria de los fallecidos se convirtieran en un espectáculo. Así que avanzaremos despacio, no inventaremos nada, no sensacionalizaremos. Diremos lo que se sabe, seremos honestos sobre lo que no se sabe, y trataremos a 7 seres humanos de la manera que merecen ser tratados, como personas, no como un titular, porque aquella mañana 7 personas subieron a ese vehículo con toda la vida por delante. Estaba Dick Scobie, el comandante, expiloto de combate, sereno y querido por todos, el tipo de hombre que llevaba el peso del mando con ligereza. En el asiento del piloto, junto a él, se encontraba Michael Smith, aviador de la Marina en lo que iba a ser su primer vuelo espacial. Detrás y alrededor de ellos estaban los especialistas de misión. Judith Resnick, ingeniera eléctrica y solo la segunda mujer estadounidense en volar al espacio, brillante y meticulosa. Ellison Onizuka, ingeniero aeroespacial de Hawái, el primer estadounidense de origen asiático en alcanzar la órbita. Ronald McNair, físico con doctorado en una de las mejores instituciones del país.
un hombre que había crecido en el sur segregado y que había tendido la mano hacia las estrellas. Luego estaban los especialistas de carga útil. Gregory Jarvis, un ingeniero que había esperado pacientemente y había sido desplazado en vuelos anteriores, consiguiendo por fin su oportunidad. Y Krista McAuliffe, profesora de estudios sociales de secundaria procedente de Nuevo Hampshire, elegida entre más de 11,000 candidatos para convertirse en la primera ciudadana ordinaria, la primera maestra en volar a bordo del transbordador. Tenía planeado dar clases desde la órbita. Sus propios alumnos estaban mirando. Por eso tantos niños seguían el lanzamiento en absoluto. Eran 7 personas con esposos y esposas, con hijos, con padres que habían viajado hasta Florida para verlos despegar, y no deberían haber volado esa mañana. La noche anterior al lanzamiento, la temperatura en Florida había caído muy por debajo de lo normal para la época del año, llegando a cerca de 36 grados Fahrenheit en las primeras horas. El hielo se formó sobre la torre de lanzamiento. Carámbanos colgaban de los andamios metálicos alrededor de la plataforma en la oscuridad. El transbordador jamás había sido lanzado con un frío así, y había ingenieros esa misma noche que sentían miedo por lo que el frío podría causar. Pero la misión ya había sido postergada en 6 ocasiones distintas: el clima, problemas mecánicos, cuestiones de agenda, un aplazamiento tras otro. Había una presión acumulándose, del tipo que no se anuncia, sino que se filtra en cada decisión. Existían horarios televisivos, expectativas del público y una maestra cuyos planes de clases desde el espacio habían sido integrados en programas escolares a lo largo de todo el país. La maquinaria del momento quería avanzar. Y así, a pesar del hielo, a pesar del frío, a pesar de las advertencias a las que volveremos más adelante en esta historia, la cuenta regresiva continuó. A las 11:38 de la mañana, el Challenger despegó. Durante el primer minuto, todo parecía perfecto. El transbordador giró, trazó un arco sobre el Atlántico y ascendió. La multitud vitoreó. El control de misión fue anunciando los hitos de rutina. Y entonces, 73 segundos después del despegue, a una altitud de aproximadamente 48,000 pies, algo se dio. En las grabaciones recuperadas de la cabina, las últimas palabras claramente inteligibles pertenecían al piloto, Michael Smith. Dijo simplemente, "Oh", y una fracción de segundo después, el vehículo se desintegró. Esto es lo primero que casi todo el mundo malentiende sobre ese momento. Lo que el mundo vio, esa gran nube floreciente de fuego y humo, no era la cabina de la tripulación explotando. Era el tanque externo de combustible, ese enorme depósito de color óxido. El transbordador se apoyaba en él, y al romperse liberó su propelente. El transbordador en sí no fue destruido en una sola detonación. Fue despedazado por las fuerzas aerodinámicas, arrancado de su estructura y destrozado por la violencia del aire que lo golpeaba a velocidad supersónica mientras la estructura colapsaba. Las alas, los motores y el gran cuerpo delta del orbitador se fragmentaron en miles de piezas que salieron disparadas por el cielo, pero la cabina de la tripulación, el compartimento reforzado en la parte delantera donde los 7 astronautas estaban sentados, no se desintegró en ese instante. Se separó en gran medida intacta, en una sola pieza, y lo que le ocurrió a esa cabina a continuación es la parte de esta historia que el mundo no llegó a ver y que la mayoría de las personas aún hoy desconoce. La cabina, separada del resto del orbitador, no cayó sin más. En el momento de la ruptura, aún viajaba hacia arriba, impulsada por el impulso del ascenso que había comenzado 73 segundos antes. Así que durante unos pocos segundos más, cerca de 25 de ellos, el compartimento de la tripulación continuó subiendo.
trazando un arco cada vez más alto en el aire frío y delgado sobre el Atlántico, alcanzando una altitud estimada en alrededor de 65.000 pies. Eso equivale a aproximadamente 12 millas sobre el océano, más alto de lo que vuela cualquier avión comercial. Una pequeña y maltrecha habitación de metal girando lentamente por el cielo superior, con 7 personas en su interior. Y entonces comenzó a caer. Es difícil sostener este hecho en la mente sin estremecerse. Y sin embargo, forma parte de la verdad de lo que ocurrió. Por eso debe decirse con claridad. La cabina de la tripulación no tenía propulsión propia, no tenía paracaídas. El transbordador espacial no estaba diseñado con asientos eyectables para toda la tripulación, ni cápsulas de escape, ni ningún sistema en absoluto para separar la cabina y hacerla descender con seguridad. En esa configuración del vehículo no existía ningún escenario de supervivencia ante una ruptura a esa altitud y a esa velocidad. La cabina era un compartimento sellado cayendo a través del aire sin nada que lo frenara. Desde su punto más alto, la cabina estuvo cayendo durante aproximadamente 2 minutos y 45 segundos. Casi 3 minutos completos. Piensa un momento en lo que eso significa. El tiempo suficiente para leer una página, para caminar por un pasillo, para escuchar una canción desde el principio hasta casi el final. Durante la mayor parte de ese descenso, la cabina estaba en caída libre, lo que significa que las personas que iban dentro muy probablemente experimentaron ingravidez. Esa misma sensación de flotación para la que se habían entrenado. La sensación que esperaban sentir en órbita cuando despegaron. La sintieron aquí, en cambio, cayendo con el Atlántico en algún lugar bajo las ventanas que giraban. La cabina golpeó la superficie del océano a una velocidad estimada de 207 millas por hora. A esa velocidad, el agua no se comporta como agua. No cede, no salpica, no se abre. Se comporta como piedra. La desaceleración en ese instante final fue completamente catastrófica. Más adelante, y con mucho cuidado, volveremos a lo que concluyó la investigación médica sobre la tripulación, porque es importante y porque la verdad de ello es más suave de lo que la caída en sí podría hacerte temer. Pero primero, vale la pena detenerse un momento con las personas que estaban en tierra mirando hacia arriba, en esos largos minutos en que nada de esto era todavía comprendido, porque allá abajo, en la sala de control de lanzamiento y en el centro de control de misión, nadie sabía lo que acabamos de describir. La información que tenían era casi ninguna. La telemetría, ese flujo constante de datos que llegaba desde el transbordador, las lecturas de velocidad, presión y rendimiento de los motores que llenaban sus pantallas, sencillamente se detuvo, cortada de golpe. Los números se congelaron y murieron. En las pantallas grandes, las cámaras de seguimiento mostraban el rastro de humo dividiéndose de repente, separándose en columnas blancas bifurcadas que se alejaban la una de la otra contra el cielo azul. Los 2 cohetes de combustible sólido, ahora libres del vehículo al que habían estado impulsando, salieron disparados en espiral en direcciones opuestas, aún encendidos, trazando esas cintas blancas en espiral que toda una generación recordaría por el resto de sus vidas. En el centro de control de misión, la voz de un controlador de vuelo se escuchó en el circuito, serena y entrenada, esforzándose por mantener la calma procedimental que el trabajo exigía. Dijo que el vehículo aparentemente, y aquí hizo una pausa antes de pronunciar una frase que se convertiría en una de las oraciones más silenciosamente devastadoras en la historia de los vuelos espaciales. Obviamente, un fallo mayor. Era el lenguaje de una profesión construida para mantenerse serena ante el desastre. Pero bajo esa compostura,
La verdad ya estaba llegando. En cuestión de minutos, las personas en esa sala entendieron lo que significaban la telemetría silenciosa y las columnas de humo bifurcadas. El transbordador había desaparecido. La tripulación casi con certeza había desaparecido con él. Afuera, en la zona de prensa y en las gradas donde las familias e invitados se habían reunido para presenciar el lanzamiento, la comprensión llegó de manera más lenta y más cruel. Muchos entre la multitud nunca habían visto un lanzamiento antes. No sabían qué era normal y qué no lo era. Algunos aplaudieron durante varios segundos después de la ruptura, creyendo que la nube expansiva y las estelas divergentes eran simplemente parte del espectáculo, los cohetes separándose como se suponía que debían hacerlo. La voz del locutor continuó por un momento en su cadencia medida antes de que también ella vacilara. Y luego, lentamente, a través de los rostros en esas gradas, la comprensión se fue extendiendo como una sombra cruzando un campo. Padres, cónyuges, hijos, la familia de una maestra que había venido a ver a uno de los suyos llevar una profesión ordinaria a un lugar extraordinario. Miraron hacia el cielo donde había estado el transbordador y vieron que ya no estaba allí. Y en aulas de todo el país, el público más cruel de todos estaba mirando. Porque el Challenger llevaba a bordo a Krista McAuliffe, una maestra de secundaria elegida entre miles de solicitantes para convertirse en la primera ciudadana común, la primera docente en volar al espacio. Esa mañana, escuelas de todas partes habían llevado televisores con ruedas a sus salones de clase. Los niños estaban sentados con las piernas cruzadas en el suelo de las aulas y en sus pupitres, con los ojos fijos en la pantalla, viendo el lanzamiento en directo como parte de una lección nacional. Estaban mirando cuando el humo estalló y las estelas se bifurcaron. Muchos de ellos no comprendieron al principio lo que estaban viendo. De la misma manera que la multitud en el lugar del lanzamiento tampoco lo había comprendido. Los maestros de todo el país se encontraron de pie frente a salones llenos de niños, buscando desesperadamente palabras que no existían, intentando explicar algo que ellos mismos apenas podían entender. Esta es parte de la razón por la que el desastre del Challenger ocupa el lugar tan particular que tiene en la memoria colectiva. No estuvo oculto. No fue descubierto después en imágenes granuladas ni reconstruido a partir de testimonios. Sucedió a plena luz del día, en televisión en vivo, ante una audiencia que incluía a algunas de las personas más jóvenes e impresionables del país. Las imágenes, los propulsores en espiral, el humo blanco contra el azul imposible de una mañana en Florida, quedaron grabadas en la mente de toda una generación en tiempo real, y nunca se borraron del todo. Pero mientras el mundo permanecía paralizado ante aquella imagen de humo, la historia real, la que se desarrollaba a kilómetros de la costa y kilómetros bajo el cielo, apenas había comenzado. La bola de fuego que todos recuerdan fue el tanque de combustible. La cabina, como ya hemos dicho, se había desprendido intacta, había completado su larga caída y ahora yacía en algún lugar del fondo del Atlántico. Y la pregunta de qué hacer a continuación, cómo encontrarla, cómo recuperar lo que quedaba, cómo tratar a las personas que estaban dentro con el respeto que el momento exigía, recayó sobre un grupo de hombres y mujeres que pasarían las semanas siguientes realizando uno de los trabajos más difíciles que jamás se le han encomendado a alguien dentro del programa espacial. En las primeras horas tras la desintegración, nadie quería abandonar la esperanza, y el protocolo no se los permitía. La Guardia Costera desplegó aeronaves, los helicópteros despegaron y se dirigieron hacia el mar. Sus tripulaciones escudriñaban la superficie en busca de cualquier cosa, una balsa, un destello naranja, una mano alzada entre las olas.
Los buques de la Marina en la zona cambiaron de rumbo y avanzaron a vapor hacia las coordenadas donde los escombros habían comenzado a caer. Se convocaron embarcaciones de las aguas cercanas. Durante un periodo de tiempo, la operación fue oficialmente lo que toda respuesta de emergencia comienza siendo: una búsqueda y rescate. Había personas a bordo de ese transbordador, y los hombres y mujeres que convergían sobre el Atlántico estaban entrenados para asumir, mientras no se demostrara lo contrario, que alguien podría seguir con vida. Pero quienes conocían la máquina comprendieron la verdad casi de inmediato. El transbordador espacial no contaba con asientos eyectables para toda su tripulación. No llevaba cápsulas de escape, ni paracaídas para la cabina, ni ningún sistema diseñado para hacer descender suavemente a las personas desde el lugar donde había ocurrido el desastre. El orbitador había sido construido bajo la premisa de que un fallo catastrófico durante el ascenso no era un evento del que se pudiera sobrevivir, y por lo tanto no se había previsto ningún mecanismo para lograrlo. En el frío lenguaje de ingeniería del programa, no existía ningún escenario de aborto para lo que acababa de ocurrir. Los nadadores de rescate, las tripulaciones de los helicópteros y los marineros asomados a las barandillas sabían, incluso mientras buscaban, en qué era probable que se convirtiera aquella búsqueda. El mar no los ayudó. Los escombros estaban dispersos a lo largo de una vasta extensión de océano, arrastrados por el viento y las corrientes, algunos flotando, muchos ya hundiéndose hacia el fondo. Las tripulaciones recuperaron fragmentos de la superficie ese primer día. Piezas de la nave, aislamiento térmico, astillas de una máquina que minutos antes estaba entera. Pero la cabina, lo que más importaba, no estaba en la superficie. Había golpeado el agua con suficiente fuerza como para hundirse, y se encontraba en algún lugar de las profundidades oscuras, en aguas de más de 30 metros de profundidad, indistinguible entre las rocas, la arena y los restos que la rodeaban. Al término de ese primer día, el lenguaje cambió. La palabra rescate, que había albergado una pequeña y tenaz esperanza, fue dejada de lado. Lo que quedaba era la recuperación, ese trabajo largo, metódico y cargado de duelo que consiste en traer a casa lo que puede traerse. Es una palabra más silenciosa y más pesada. No carga consigo ninguna expectativa de milagro, solo carga con el deber, el cuidado y la determinación de no dejar a nadie atrás. Lo que vino después se convirtió en una de las operaciones de recuperación más grandes que la NASA había emprendido jamás. El campo de escombros era enorme, extendiéndose por cientos de millas cuadradas del Atlántico. Los pedazos del transbordador habían caído por todas partes, desde tornillos y fragmentos de azulejo no más grandes que una moneda hasta grandes secciones de ala y estructura que yacían rotas en el fondo marino. Buscar en semejante área no era cuestión de mirar, era cuestión de sistema. La NASA, trabajando junto a la Marina, la Guardia Costera y una flota de embarcaciones contratadas, dividió el océano en una cuadrícula. Sección por sección, irían cubriéndolo todo. Los barcos arrastraban sistemas de sonar a lo largo del agua, cartografiando el fondo, escuchando la forma del lecho marino en busca de cualquier cosa que no encajara. Donde el sonar encontraba un contacto, un retorno firme, un objeto demasiado regular para ser natural, los buzos bajaban a verlo con sus propios ojos. Era un trabajo agotador. Los buzos descendían a aguas frías y turbias, con visibilidad frecuentemente escasa, abriéndose paso entre un cementerio de metal. Cada forma tenía que ser examinada. Cada contacto tenía que ser verificado, registrado y descartado o recuperado.
Trabajaban en turnos, día tras día, semana tras semana, en condiciones que desgastaban tanto el cuerpo como la mente. Eran personas que no habían construido el transbordador y que no lo habían pilotado, y sin embargo, eran ellos quienes tenían que entrar al agua y enfrentarse a lo que quedaba de él. Muchos de ellos cargaron con el peso de ese trabajo el resto de sus vidas. Rara vez hablaban de ello después, y cuando lo hacían, hablaban de ello como se habla de cosas que no le desearías a nadie. A lo largo de todo eso, una prioridad se imponía sobre el resto. De entre los miles de piezas dispersas por el fondo marino, la que más necesitaba encontrar la búsqueda era la cabina de la tripulación. Era la sección intacta más grande de la nave, y era el lugar donde los 7 miembros de la tripulación se encontraban cuando el Challenger se desintegró. Los ingenieros estudiaron las trayectorias, las corrientes, los patrones de dónde habían sido hallados los escombros en superficie, y usaron esa información para predecir dónde era más probable que hubiera caído la pieza más pesada, la cabina. Concentraron la búsqueda en un corredor del océano al noreste del lugar de lanzamiento, y persistieron mientras los días se convertían en semanas, y las semanas se extendían hacia un mes y lo superaban. Las familias esperaron a través de todo eso. Se les había comunicado de la manera cuidadosa y compasiva en que se comunican tales cosas, que no había esperanza de supervivientes. Pero la recuperación aún no estaba completa, y por eso tampoco había descanso para ellos. Solo el limbo suspendido y agotador de conocer lo peor y seguir esperando que fuera confirmado, que sus seres queridos fueran encontrados y traídos a casa para poder comenzar finalmente el duelo que permite el cierre. La nación también esperaba. La investigación había comenzado. Ya se estaban formulando preguntas sobre qué había salido mal, sobre el frío, sobre las advertencias, sobre las decisiones tomadas en las horas previas al lanzamiento. Pero por debajo de esas preguntas, más lenta y más tristemente, corría el trabajo de los buzos y los barcos, cartografiando la oscuridad y escuchando la forma de algo que nunca debería haber estado allí. Entonces, el 7 de marzo, más de 5 semanas después del lanzamiento, el sonar lo encontró. Aproximadamente 18 millas al noreste del lugar de lanzamiento, a unos 30 metros de profundidad, un instrumento devolvió un contacto. Un objeto grande, del tamaño correcto, en el lugar correcto. Se enviaron buzos para confirmar lo que las máquinas habían detectado. Y en la oscuridad verde y fría del fondo del Atlántico encontraron la cabina de la tripulación del transbordador espacial Challenger. Estaba gravemente dañada. Las fuerzas de la desintegración, la larga caída y el impacto con el agua habían roto y aplastado gran parte de ella, y aún así era identificable. Los asientos seguían en su lugar. La estructura que había transportado a los 7 seguía siendo reconocible por lo que era. Y en su interior, los buzos encontraron los restos de los 7 tripulantes. Tras 5 semanas de búsqueda, tras miles de kilómetros cuadrados de océano y horas incontables bajo el agua, la operación había hallado lo que se había propuesto encontrar. La tripulación ya no estaba desaparecida. Lo que vino después se llevó a cabo con un tipo de cuidado que resulta fácil de pasar por alto, pero que merece la pena detenerse a considerar. La NASA comprendió que ese momento, de entre todos los momentos del largo periodo posterior, exigía la mayor discreción. Se estableció un perímetro seguro sobre la zona de recuperación. Los helicópteros de la prensa, que habían sobrevolado la operación durante semanas, fueron mantenidos a distancia, lo suficientemente lejos como para que ninguna cámara pudiera capturar lo que los buzos estaban subiendo a la superficie. El trabajo se realizó en silencio, de forma metódica y fuera de la vista del público. Los restos fueron trasladados a la superficie,
llevados a una instalación segura, y las familias fueron notificadas antes de que cualquier detalle llegara a ser público. Aquello no era secretismo por sí mismo. Era la sencilla decisión humana de permitir que 7 familias conocieran el destino de las personas que amaban sin que ese destino se convirtiera en un espectáculo. Era dignidad ofrecida tanto a los muertos como a quienes los sobrevivieron. Luego llegó la parte más dura del trabajo y la parte más difícil de esta historia con la que uno debe quedarse. Los restos tuvieron que ser identificados y los últimos momentos tuvieron que ser comprendidos. Era 1986, y las herramientas disponibles para los examinadores eran las propias de aquella época. Registros dentales, análisis óseo, los pequeños objetos personales que acompañan a cada persona. Uno a uno, cada uno de los 7 fue identificado y nombrado. El comandante Scobie, el piloto Smith, Resnick, Onizuka, McNair, Jarvis, McAuliffe. A cada uno se le devolvió su identidad, y cada uno fue preparado para ser llevado a casa. El examen sirvió también para un segundo propósito. Los investigadores necesitaban comprender qué había ocurrido con la tripulación durante esos últimos 2 minutos y 45 segundos. La conclusión a la que llegaron fue que los 7 habían muerto a causa del traumatismo producido por el impacto contra el océano. Un impacto a más de 320 kilómetros por hora contra un agua que, a esa velocidad, se comporta como suelo sólido. La muerte, determinaron, habría llegado de forma instantánea en ese momento. Cualquier cosa que hubiera ocurrido durante la larga caída, el final en sí mismo no fue prolongado, pero la evidencia también guardaba algo que ha perturbado a todos quienes lo han conocido en las décadas transcurridas desde entonces. Montados en la cabina, había unos equipos personales de aire de evacuación, suministros de emergencia destinados al uso en tierra que no ofrecían ninguna posibilidad de supervivencia durante el vuelo. De los 4 que fueron recuperados, 3 habían sido activados. Y aquí está el peso de ese detalle. Esos equipos no se encendieron solos. Alguien tuvo que extender el brazo y activarlos manualmente. El hecho de que 3 hubieran sido deliberadamente encendidos sugiere que al menos 3 de los tripulantes estaban conscientes y orientados en los momentos posteriores a la desintegración, lo suficientemente lúcidos como para reconocer que algo había salido terriblemente mal y para hacer lo único que su entrenamiento les había enseñado a hacer. Los equipos no podían haberlo salvado. Nada podía haberlo hecho. Pero nos dicen en silencio, y a través de todos estos años, que algunos de los 7 lo sabían y que alcanzaron lo único que tenían al alcance. Los investigadores manejaron esto con cuidado, y nosotros también deberíamos hacerlo. La evidencia lo sugiere, aunque no puede contarnos todo lo que sintieron o comprendieron. Es suficiente saber que merece ser contemplado con detenimiento, no convertido en sensacionalismo. Para entonces, la causa ya estaba tomando forma. Un sello de goma y un anillo en O en la unión del propulsor sólido derecho habían fallado debido al inusual frío de aquella mañana, endurecido y rígido por unas temperaturas para las que nunca fue diseñado. No logró sellar correctamente y los gases calientes lo atravesaron, abriendo una brecha en el depósito externo de combustible. Los ingenieros de la empresa que había construido los propulsores habían advertido la noche anterior en contra de lanzar con tanto frío. Habían recomendado no hacerlo por debajo de 53 grados Fahrenheit. Fueron ignorados. La comisión que investigó el desastre no se limitó a señalar el sello de goma. Encontró una falla mucho más profunda. Una cultura que había aprendido a tratar las señales de alerta como algo tolerable, que había normalizado lo anormal hasta el día en que lo anormal ya no pudo sobrevivirse.
Los 7 fueron enterrados con todos los honores. Varios descansaron en un cementerio nacional. Otros fueron devueltos a sus estados de origen, a los pueblos y las familias que algún día los vieron partir hacia el mundo. Una parte de la cabina recuperada fue enterrada en el mar, en un lugar que nunca se hizo público, para que jamás se convirtiera en destino de curiosos. El programa del transbordador quedó suspendido durante 32 meses. Los cohetes propulsores fueron rediseñados. La manera en que se tomaban las decisiones fue reconstruida desde adentro, y cada astronauta que ha volado sin percances desde entonces lo ha hecho, en parte, gracias a las lecciones que costó aquella fría mañana de enero. Ese es el verdadero memorial. No los restos en el fondo del océano, ni los titulares de prensa, sino los cambios que surgieron de esa pérdida, las uniones rediseñadas, las voces que ahora sí son escuchadas cuando advierten sobre un peligro, las vidas silenciosamente protegidas por errores que no volverán a cometerse de la misma manera. Los 7 no eligieron enseñar esa lección, pero fue aprendida, y perdura, y ellos también perduran con ella. Así que di sus nombres aquí abajo si quieres: Scobie, Smith, Resnick, Onizuka, McNair, Jarvis y McAuliffe. Porque un nombre pronunciado es un nombre recordado. Y dime esto, de todas las tragedias cuyos titulares conoces de memoria, ¿cuál crees que merece que saquemos a la luz su historia no contada y le rindamos el homenaje que se merece? Déjalo en los comentarios y suscríbete para que estas historias y las personas que están en el centro de ellas no caigan en el olvido.